Te conté sobre el crucero. Mi mamá me obligó a cambiar la fecha de la boda por su viaje. Aún así, me casé ese día. 2 semanas después, vinieron a mi casa. Nunca pensé que sería yo quien se alejara. Mi día de la boda debería haber sido perfecto. Lo fue, en muchos sentidos. Emma se veía impresionante. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras intercambiábamos votos en el jardín del edificio de nuestro primer apartamento. Nuestros amigos nos rodeaban. El champán fluía y el sol de la tarde lo bañaba todo de oro. El cuarteto de cuerdas tocaba nuestra canción mientras ella caminaba hacia mí, y sentí que mi corazón podría estallar por la plenitud de ese momento. Pero había un vacío enorme en la multitud. Mis padres no estaban allí. Tampoco mi hermano. Me había casado sin decirles nada. Era una decisión que se había estado gestando durante 28 años. Esa mañana, me quedé mirando mi teléfono durante una hora entera, preguntándome si debería llamarlos, decirles que se dieran prisa, que aún podían llegar. Mi pulgar se cernía sobre sus nombres en mis contactos. El peso de esa posible conexión hizo que me temblara la mano. Emma me encontró así, sentado en el borde de la cama con mi traje, paralizado por la indecisión. La luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas de nuestra habitación iluminaba a las partículas de polvo que parecían suspendidas en el tiempo, al igual que yo. «No les debes esto», susurró, con su mano cálida sobre mi hombro. Sus ojos no mostraban ningún juicio, solo comprensión. Tenía razón. Dejé el teléfono. La ceremonia fue breve, hermosa. Cuando besé a Emma, nuestros amigos estallaron en vítores. Por un momento, me olvidé del vacío a mi lado donde debería haber estado mi familia, la ausencia que de alguna manera ocupaba tanto espacio. Pero solo por un momento. Todo había comenzado 6 meses antes, cuando Emma y yo anunciamos nuestro compromiso. La primera pregunta de mis padres no fue sobre Emma. No fue «¿Felicidades?» Ni siquiera fue sobre nosotros. «¿Cuándo lo están pensando?», había preguntado mamá, con la voz tensa por algo que reconocí de inmediato. Cálculo. Les dije que estábamos considerando mayo, una boda de primavera, pequeña e íntima, tal como Emma siempre había soñado. Oh, la voz de mamá bajó una octava. Ese es el momento en que haremos el crucero con Jason y su familia, el que hemos estado planeando durante un año. Jason, mi hermano Mayer. El niño de oro. Mi pecho se tensó. La sensación familiar regresó, la que había conocido desde la infancia. El peso de ser siempre el segundo, el sutil mensaje de que mis hitos eran negociables, opcionales. Podríamos esperar, me escuché decir. Las palabras eran automáticas, programadas. Papá intervino entonces. Eso sería lo mejor. La familia debería estar unida para estas cosas. Estuve de acuerdo. Siempre estaba de acuerdo. Pero algo cambió en los meses siguientes. Un cambio tan sutil que casi me lo perdí. Un despertar silencioso. Emma lo notó primero. ¿Por qué deberíamos planificar nuestra boda en torno a sus vacaciones?, preguntó una noche mientras estábamos acostados en la cama. Unas vacaciones que ni siquiera mencionaron hasta ahora. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, peligrosa, reveladora. ¿Por qué? En realidad. Desencadenó algo, una avalancha de recuerdos que había estado reprimiendo durante años, cada uno de ellos volviendo con perfecta claridad. Mi fiesta de 8º cumpleaños, pospuesta porque Jason tenía un torneo de baloncesto, la decepción que me había tragado con una sonrisa. La graduación de la escuela secundaria. Mis padres se fueron temprano para ver el partido de béisbol universitario de Jason a 3 estados de distancia. Podrían seleccionarlo, explicaron. Mi logro secundario. Las innumerables conversaciones durante la cena dominadas por los logros de Jason, mientras que los míos apenas merecían reconocimiento. Su BI en química más celebrado que mi beca académica. El patrón era innegable, claro como el cristal. Había pasado mi vida adaptándome, acomodándome, haciéndome más pequeño para encajar en los rincones de la atención de mis padres que Jason no había llenado ya, aceptando las obras de su aprobación y diciéndome a mí mismo que era suficiente. Me temblaban las manos mientras estas revelaciones me inundaban. La injusticia de todo era de repente demasiado para soportar. 28 años de mirar hacia otro lado ante esta verdad, y ahora no podía dejar de verla. No quiero esperar, le dije a Emma la mañana siguiente mientras tomábamos café. Las palabras tenían un sabor diferente, como a coraje. Sus ojos buscaron los míos. ¿Estás seguro? Asentí. Mayo es perfecto. Si no pueden venir, es su decisión. Las palabras se sentían extrañas en mi boca, peligrosas, emocionantes. Fijamos la fecha, 15 de mayo. Les dije a mis padres,
preparándome para la respuesta. Pero el crucero, dijo mamá inmediatamente. Te dijimos sobre el crucero. Lo sé, respondí, con el corazón latiéndome contra la caja torácica como si quisiera escapar. Pero esta fecha nos funciona mejor. Silencio al otro lado de la línea, cargado de implicaciones. Ya veo, dijo papá finalmente, su decepción irradiaba a través del teléfono. Bueno, entonces tendrán que hacerlo sin nosotros. Creo que esperaban que cediera, que me disculpara y volviera a programar, que volviera al patrón familiar de ponerme en último lugar. No lo hice. Pasaron las semanas. La tensión aumentaba con cada llamada, cada mensaje de texto. Mis padres hablaban de la boda en términos hipotéticos. Si estuviéramos allí. Qué lástima que nos lo perderemos. La manipulación emocional era obvia ahora que podía verla. Las sutiles indirectas para generar culpa, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que utilizaban su ausencia como arma. 2 semanas antes de la boda, mamá llamó. Hemos estado pensando, tal vez podríamos reprogramar el crucero. Contuve la respiración. La esperanza revoloteó en mi pecho, indeseada pero persistente. Pero los hijos de Jason tienen exámenes justo después, y él ya ha organizado su tiempo libre del trabajo. Sería una molestia para ellos. Por supuesto, la comodidad de Jason, siempre la prioridad. No cambien sus planes, dije. Las palabras se sentían como vidrio en mi garganta. Entendimos. Pero yo no entendía, no realmente. Lo que entendía era que necesitaba romper el ciclo. Dejar de esperar resultados diferentes de las mismas dinámicas. Proteger mi corazón de más del mismo dolor. Así que, en la mañana del 15 de mayo, me casé con Emma en una ceremonia de la que mis padres no sabían nada. No les dije que habíamos mantenido la fecha original. Les dejé creer que la habíamos pospuesto, que su ausencia había requerido un cambio en nuestros planes. Se sentía como libertad y angustia. Descubrieron la verdad una semana después a través de un amigo en común que inocentemente mencionó nuestra hermosa boda en las redes sociales. Un comentario descuidado debajo de una foto. El secreto expuesto con crueldad casual. Mi teléfono explotó con mensajes de texto y llamadas. Los dejé ir al buzón de voz, viendo las notificaciones acumularse con un extraño desapego. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres. Esto es imperdonable. Ni un solo mensaje preguntaba si era feliz, si el día había sido especial, si Emma se veía hermosa, si nuestros votos habían significado algo. Apagué mi teléfono y abracé a Emma esa noche, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ella las secó sin decir una palabra. Ella entendía el dolor de perder algo que nunca había tenido realmente. La confrontación llegó 2 semanas después, cuando regresaron de su crucero, bronceados, descansados y furiosos. Aparecieron en nuestro apartamento sin previo aviso. El timbre sonó en una tranquila tarde de domingo. Verlos a través de la mirilla me revolvió el estómago. Tienes que explicarte, exigió papá cuando abrí la puerta, con el rostro enrojecido por la ira. Mamá estaba llorando. ¿Cómo pudiste excluirnos del día más importante de tu vida? Los invité a pasar, con las manos temblorosas mientras preparaba café que ninguno de nosotros bebería. La rutina familiar en territorio desconocido. Ustedes se excluyeron a sí mismos, dije en voz baja. Eligieron unas vacaciones con Jason por encima de mi boda. Eso no es justo, espetó mamá. Habíamos planeado ese viaje durante 1 año. Lo sé, la interrumpí, algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Al igual que planearon asistir al partido de béisbol de Jason en lugar de quedarse para toda mi ceremonia de graduación. Intercambiaron miradas, confundidos, como si no lo recordaran. Pero yo lo recordaba. Cada desaire, cada vez que quedé en segundo lugar, cada momento de invisibilidad. Eso fue diferente, dijo papá. Tu hermano era más importante. Siempre lo has sido, terminé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas con décadas de verdad. El elefante con el que habíamos estado viviendo durante tanto tiempo, repentinamente nombrado. Eso es ridículo, susurró mamá, pero sus ojos evitaron los míos, incapaces de sostener mi mirada. ¿Lo es? Pregunté. Nombren una vez, solo una, en la que me eligieron a mí por encima de él. El silencio llenó la habitación, denso y sofocante. Los amamos a ambos por igual, dijo papá finalmente. La respuesta estándar de los padres, la del manual. Pero no era cierto. Todos sabíamos que no era cierto. El amor podría haber sido igual en teoría, pero la atención, la prioridad, la consideración, esas nunca se habían distribuido por igual. Deberías haber esperado, insistió mamá, cambiando de táctica.
Si realmente nos hubieras querido allí, habrías esperado. Y ahí estaba, el quid de la cuestión. Siempre había esperado. Siempre me había acomodado. Siempre había aceptado menos. Ya no más. He terminado de esperar, dije. Mi voz sonaba diferente, más fuerte, más mía. He terminado de ser una idea de último momento en mi propia familia. Mamá empezó a llorar con más fuerza. Papá la rodeó con el brazo, mirándome con furia. El cuadro familiar, sus lágrimas, su ira, mi culpa. Estás siendo egoísta, dijo. Has herido terriblemente a tu madre. La culpa familiar surgió en mí, la respuesta programada a su desaprobación, el instinto de disculparme, de arreglar las cosas, de suavizar las cosas a costa mía. Pero algo había cambiado. Vi la manipulación por lo que era. La forma en que sus lágrimas se usaban como armas. La forma en que su ira estaba destinada a mantenerme a raya. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Parecían atónitos. Esta no era la forma en que solían terminar estas confrontaciones. Siempre me disculpaba, siempre trabajaba para recuperar su aprobación, siempre aceptaba el papel de villano para mantener la paz familiar. No lo dices en serio, dijo mamá. Pero lo decía en serio. Necesito un tiempo, les dije. Tal vez todos lo necesitemos. Se fueron en una nube de sentimientos heridos e indignación, las últimas palabras de mamá diseñadas para herir. Espero que estés feliz con lo que le has hecho a esta familia. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé de pie en el apartamento silencioso, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Era feliz? No. Aliviado, tal vez. Las semanas siguientes fueron difíciles, más difíciles de lo que esperaba. La ausencia de la familia, incluso una disfuncional, dejaba un vacío que resonaba con dudas. Jason llamó una vez para decirme que estaba siendo dramático, que necesitaba disculparme con nuestros padres. Su voz transmitía la confianza de alguien que nunca había tenido que cuestionar su lugar. «Te lo han dado todo», dijo. «¿Lo habían hecho? ¿O me habían dado lo que quedaba después de dárselo todo a él?» No respondí. Otra novedad. Emma se preocupaba por mí. La sorprendí mirándome cuando pensaba que yo no la veía, con la preocupación grabada en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó una noche mientras nos preparábamos para ir a la cama. La rutina de los cepillos de dientes y el lavado de cara de repente conmovedora. Consideré mentir, decir que sí como siempre hacía, ocultando la confusión para que los demás se sintieran cómodos. No, admití. Pero creo que lo estaré. La verdad era que me sentía perdido, a la deriva sin los patrones familiares de la dinámica de mi familia. Por malsanos que fueran, me habían moldeado, definido durante tanto tiempo. Sin ellos, ¿quién era yo? Cuestionaba mi decisión a diario. ¿Había reaccionado de forma exagerada? ¿Era yo el villano de esta historia, el hijo egoísta e ingrato del que me acusaban? Algunas mañanas me despertaba decidido a llamar, a disculparme, a volver a mi papel asignado. Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no es eso lo que dicen? Pero entonces recordaba la sensación de estar de pie con Emma ese día de mayo, haciendo votos que eran sobre nuestro futuro, no sobre mi pasado. La libertad de ese momento, la autenticidad del mismo. 3 meses después de la boda, mamá envió un mensaje de texto. «Te extrañamos». Eso fue todo. Ningún reconocimiento de los problemas más profundos, ningún reconocimiento de los patrones que nos habían traído hasta aquí. Solo 3 palabras que de alguna manera llevaban el peso de la expectativa, la suposición de que regresaría, me disculparía, reanudaría mi papel. Me quedé mirando esas 3 palabras durante mucho tiempo, con el pulgar sobre el teclado, tal como lo había hecho el día de mi boda. Yo también los extrañaba. La idea de ellos, al menos. Los padres que deseaba que pudieran ser. La familia que siempre había querido pero que nunca había tenido del todo. Pero no podía volver. No sin que algo cambiara. No sin reconocimiento. Yo también los extraño, respondí. Pero necesito que entiendan por qué sucedió esto. Su respuesta llegó rápidamente, como si hubiera estado esperando. Entendemos que elegiste a tu esposa por encima de tu familia. Se me hizo un nudo en la garganta. Todavía no lo veía. Todavía lo enmarcaba como una competencia. Todavía no entendía el punto. No, escribí. Me elegí a mí mismo. Por primera vez. No respondió. Tal vez no pudo. Tal vez el concepto era demasiado extraño, demasiado amenazante para la estructura familiar que habían construido. Se acercaban las vacaciones, las primeras que pasaría sin ellos. La idea me llenaba de temor y de una extraña sensación de posibilidad. Emma y yo hicimos nuestros propios planes. Un pequeño día de acción de gracias con amigos. La mañana de Navidad, solo nosotros dos.
antes de visitar a su familia. Creando nuevas tradiciones, sin la mancha de las viejas dinámicas. Podemos crear nuestras propias tradiciones, sugirió una noche mientras discutíamos nuestros planes. Unas que nos hagan felices. El concepto era revolucionario. La felicidad como objetivo. No la aprobación, no mantener la paz, solo felicidad. Me imaginé futuras vacaciones, días, hijos propios algún día, tal vez. La libertad de construir una cultura familiar basada en la autenticidad en lugar de la apariencia, en la honestidad emocional en lugar de los roles prescritos. Era aterrador y emocionante. 6 meses después del día de mi boda, todavía lo estoy averiguando. Todavía lucho contra la necesidad arraigada de buscar la aprobación de mis padres. Todavía me pregunto si hice lo correcto. Todavía lloro la relación que desearía haber tenido. Pero cuando miro a Emma, cuando considero la vida que estamos construyendo juntos, sé la respuesta. Algunos días son más difíciles que otros. Veo familias en restaurantes, padres radiantes con sus hijos adultos, y siento una punzada de pérdida en el pecho. La versión idealizada de familia que siempre he querido parpadea como un espejismo ante mí. He comenzado la terapia. Desempacar 30 años de dinámicas familiares lleva tiempo. Excavar las creencias que se plantaron tan temprano de que yo era menos merecedor, menos importante, menos digno de atención requiere paciencia. He aprendido que lo que sucedió no fue solo por la fecha de la boda. Se trató de toda una vida de mensajes sutiles de que importaba menos, que mis necesidades eran secundarias, que mi papel era acomodarme, ajustarme, aceptar menos. Mi terapeuta me preguntó recientemente qué les diría a mis padres si realmente estuvieran dispuestos a escuchar, si pudieran escucharme sin ponerse a la defensiva ni negarlo. Lo pensé durante mucho tiempo. Les diría que nunca quise elegir entre ellos y mi felicidad, dije finalmente. Pero me obligaron a elegir, una y otra vez. Tal vez algún día encontremos el camino de regreso el uno al otro. Tal vez entiendan lo que me llevó a tomar una decisión tan drástica. Tal vez yo los entienda mejor a ellos también. Pero no será la misma relación. No puede serlo. Porque yo no puedo ser la misma persona que se retorcía para encajar en sus expectativas, que aceptaba migajas de atención y se convencía de que era un festín, que traicionaba sus propias necesidades para mantener una ilusión de armonía familiar. La semana pasada, pasé por el campo de béisbol donde Jason jugaba de niño, donde pasé incontables horas en las gradas viéndolo brillar, donde aprendí a ser un espectador en mi propia familia. Me detuve y me senté allí por un rato, recordando los vítores para él, la forma en que los rostros de mis padres se iluminaban de orgullo, la forma en que yo trataba de replicar ese éxito, esa fórmula mágica para su atención, pero nunca lo conseguía del todo. No fue culpa de Jason. Él interpretó el papel que se le asignó, al igual que yo interpreté el mío. Ambos éramos producto de una dinámica que ninguno de nosotros creó. Pero la comprensión no borra el dolor, los años de invisibilidad, el mensaje repetido de 1000 maneras sutiles de que no era suficiente. Emma sugirió que les escribiera una carta a mis padres. No para enviarla necesariamente, sino para articular las cosas que nunca he podido decir, las emociones que se enredan en la confrontación. Me senté a escribirla anoche. La página en blanco era intimidante. Queridos mamá y papá, comencé, y luego me detuve. La formalidad de la misma se sentía mal, de alguna manera. Empecé de nuevo. Desearía que pudieran haberme visto. Las palabras fluyeron entonces. Todos los momentos de invisibilidad, todas las veces que los necesité y no estuvieron allí, todas las formas en que traté de ganarme el amor que debería haber sido incondicional. Escribí sobre la boda, cómo se sintió tomar esa decisión, la mezcla de liberación y pérdida. Escribí sobre Emma, cómo fue la primera persona que realmente me vio, que no necesitaba que yo fuera menos para que ella pudiera ser más. Escribí sobre el futuro, la familia que podríamos crear, los valores que priorizaríamos, el ciclo que romperíamos. No la envié. Tal vez nunca lo haga. Pero escribirla se sintió como un paso más hacia la sanación, hacia reclamar mi propia narrativa. Ayer sonó mi teléfono. El nombre de mamá en la pantalla. Casi no contesto, casi lo dejo ir al buzón de voz como todos los demás. Pero algo me hizo contestar. Hola. Mi voz sonaba tensa, incluso para mis propios oídos. Hola, dijo. Una pausa. ¿Cómo estás? Una pregunta tan simple. Una respuesta tan compleja. Voy tirando, dije, sincero pero cauteloso. Otra pausa, más larga esta vez. He estado pensando en lo que dijiste, continuó finalmente. Sobre elegirte a ti mismo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era esto reconocimiento? ¿Comprensión?
Todavía no estoy de acuerdo con cómo manejaste las cosas, agregó rápidamente. Pero, estoy tratando de entender. No era perfecto. No era el reconocimiento total que quería. Pero era algo. Una grieta en la defensa. Una voluntad de considerar otra perspectiva. Gracias, dije. Eso significa mucho. Hablamos unos minutos más, cosas superficiales. El clima y el trabajo, pero sin la corriente subterránea habitual de tensión, sin las acusaciones tácitas. Cuando colgamos, me quedé con una sensación, no de resolución, no de reconciliación, sino de posibilidad. Un comienzo, tal vez. Le conté a Emma sobre la llamada durante la cena. Sus ojos se iluminaron con una cautelosa esperanza. Es un comienzo, dijo. Si están dispuestos a escuchar, aunque sea un poco. Asentí, sin querer tener demasiadas esperanzas, sin querer prepararme para la decepción. Pero tal vez, solo tal vez, algo estaba cambiando. No solo en ellos, sino en mí. En mi disposición a participar sin abandonarme a mí mismo, en mi capacidad de mantener límites al tiempo que dejo espacio para la conexión. A todos los que alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia, sus sentimientos son válidos. Sus necesidades importan. A veces, los límites más difíciles de trazar son los que rodean tu propio corazón. A veces, la persona más difícil de defender eres tú mismo. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, ¿habría hecho las cosas de otra manera? No lo creo. El día de mi boda no fue perfecto. Había gente que faltaba y que debería haber estado allí. Sillas que permanecieron vacías, fotos con huecos donde debería haber estado la familia. Pero fue auténtico. Fue el primer día de una vida en la que me valoré lo suficiente como para estar al sol, no a la sombra de mi hermano. Donde elegí la verdad sobre la pretensión, la realidad sobre la ilusión. Y eso lo hace lo suficientemente perfecto para mí.